Oh pueblo mío, voy a leer el Salmo 78 en una versión diferente, nueva traducción viviente. Había empezado con la Valera, pero estamos teniendo dificultades otra vez con la transmisión. Vamos a leer aquí esta nota del Salmo 78 que dice: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historia que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No las ocultaremos a nuestros hijos, no ocultaremos a la próxima generación, sino que la contaremos, las gloriosas verdades del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob y entregó sus enseñanzas a Israel, y las ordenó a nuestros antepasados para que se las enseñaran a sus hijos y para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serían obstinados, rebeldes o infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Vamos a cantar el himno número 13, por favor. Discúlpenos, hemos estado batallando para empezar. Hemos tenido dificultades pero aquí estamos. Vamos a doblar las rodillas para pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por este humilde y sencillo culto de adoración a tu santo nombre. Hay un grupo de tus hijos en diferentes partes de la tierra. Para algunos
tarde, para algunos temprano, para algunos muy temprano. Y aquí estamos para saludarte, para humillarnos ante ti y para suplicarte con todo el corazón de que tengas misericordia de nuestras vidas y nos habilites para vivir una vida santa en la eternidad, empezando en este momento contigo, con nosotros, aquí en la tierra. Te ruego una bendición muy querida, muy especial, muy bendecida para cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Aquellos que sufren la enfermedad, el dolor, la pandemia, te ruego humildemente y con santo respeto que por favor tu mano de amor los levante y nos des otra oportunidad para vivir delante de ti una vida limpia, pura, que nos capacite para hacer una demostración al mundo de tu gran poder, de tu grande misericordia, de tu infinito amor. Alabamos tu santo nombre en este momento, agradecidos por todo lo que haces por nosotros. En el sagrado nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por permitirnos estar juntos en esta mañana. Y gracias a Dios también porque creo que el cielo tiene cosas maravillosas, de manera que cada uno de nosotros pueda vivir una experiencia que revele a Cristo Jesús a toda la humanidad. Y ayer estaba conversando con un hombre muy importante de nuestra iglesia, y él no habla español, y tratando de ser amable con él, antes de contar la historia, déjenme agradecerle a Dios por cada uno de ustedes. Personalmente estoy muy agradecido por cada uno de ustedes que se levanta temprano para honrar, para saludar, para glorificar el nombre del Señor. Pedrito me mandó una nota esta mañana diciendo que está levantado desde las 4 de la mañana para estar en comunión con el Señor, y me da tanto gusto cuando alguien se goza en darle el primer lugar al Señor. Cuando alguien me manda una notita: pastor, ya estoy despierto y te doy gracias por insistir, como decía Pedrito, te doy gracias por insistir en esto, porque esto me hace mucho bien, me ha hecho mucho bien, y estoy seguro que será mi mayor bendición. Hermanos, los felicito, aquellos que se levantan temprano, aquellos que se gozan en esta experiencia. Quiero decirles que ustedes son la alegría del corazón de Dios. Porque hoy la iglesia, nuestra preciosa iglesia, nuestra querida iglesia, está siendo atacada terriblemente y muchos están sucumbiendo. Y entonces aquí va la historia. Conversaba con este hombre y, tratando de ser bondadoso con la iglesia americana, le decía: ustedes son un poquito más nobles, son más fuertes, son en su cultura, son más respetuosos de las cosas de Dios. Y porque la iglesia latina está siendo sacudida violentamente por el pecado, y hay una situación difícil en todo el mundo. Y él me respondió: Carlos, lamento decirte
que la iglesia americana está padeciendo una situación de pecado, de desapego a Dios, de maldad, tan grave, que el pecado está controlando a nuestra iglesia. Y entonces él ya no dijo de la iglesia latina o la iglesia americana, él dijo, el pecado está controlando a nuestra iglesia en todo el mundo. Y cuando él me dijo en todo el mundo, él viaja por todo el mundo y tiene asuntos en todo el mundo, así que tiene, y pues los americanos están más conectados con el mundo a través de los medios diferentes. Y cuando él empezó a hablar de esto, sentí una preocupación, no solo por nuestra iglesia, sino por el corazón de ese padre que ve cómo su hijo se lo llevan a la cárcel y no puede hacer nada para rescatarlo. Yo no sé si tú has tenido esa amarga experiencia de ver cómo a tu hijo se lo llevan a la cárcel porque cometió una fechoría, cometió un delito, cometió una cosa delincuente, y se lo están llevando y tú quisieras que no sucediera. Tú estás dispuesto a pagar el mejor abogado, tú estás dispuesto, pero se lo están llevando y se lo van a llevar porque la situación así lo demanda, y tú podrás pagar el mejor abogado, tú podrás tener los recursos necesarios para rescatarlo, pero entre tanto se lo están llevando. ¿Cómo se siente ese padre? Así se siente Cristo Jesús cuando ve que sus hijos están siendo arrastrados por el pecado y ellos no hacen nada por ir en contra de esta situación. Quisiera leer un par de citas. Quisiera que pensáramos un poquito en el dolor de Cristo Jesús al ver que sus hijos se desconectan, se despegan, se desatienden y se separan de su ley, de su carácter, de su persona, de su presencia, y el mundo los atrapa, los apetitos, las pasiones, los placeres, o simplemente la superficialidad religiosa que nada tiene que ver con la eternidad, los encasquilla en su nido de detalles groseros, insultantes, que parecen atractivos, agradables y buenos por la complacencia que ellos proveen a nuestro cuerpo. Sin embargo, estos nos separan de Dios. ¿Cómo se siente el corazón del Señor? ¿Cómo se siente el corazón de nuestro amado Jesús? Dice aquí en la página 251, esta cita yo se las he leído en algún momento, y dice aquí en la página 251 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, así, de esta manera. 251 dice, el Señor está contando la parábola de la fiesta de bodas. Y esta historia la conocemos hasta la saciedad. La conocemos bien. Pero a veces no nos hemos dado cuenta lo que está pasando. Que algunos se fueron a su campo, otros se fueron a una fiesta, que el otro se fue a probar unas yuntas, y menospreciaron a los siervos que los fueron a invitar o a traer para la fiesta. Dice aquí que algunos vinieron. En la página 251, esto me rompe el corazón y estoy seguro que a ti también lo hará.
Dice aquí, los que fueron primeramente invitados no podían consentir, pensaban ellos en sacrificar, pensaban ellos que no podían sacrificar ninguna ventaja mundanal para asistir al banquete del rey. Y ahora aquí viene la frase que quiero subrayar. Entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en su propio beneficio. Y vinieron a la fiesta para disfrutar del banquete, pero no por el deseo de honrar al rey. Esto para mí, mucha gente quiere que se abran las iglesias. Mucha gente ya no se aguanta en sus casas y quieren regresar a la iglesia y ponen en Facebook notas, extraño mi iglesia, extraño mi comunidad, extraño mis hermanos. Pero nadie dice extraño a mi Jesús. Quieren que se abran las iglesias. Dice aquí, entre los que aceptaron la invitación, había algunos que solo pensaban en su propio beneficio. Vinieron al banquete para disfrutar del banquete, pero no con el deseo de honrar al rey. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia lee la Biblia, tiene su programa, su culto, con el propósito de salvarse, pero no con el propósito de honrar al rey? Si nosotros pudiéramos pensar que este boleto que tienes en este momento para poder entrar al banquete tuvo que ser sellado con la sangre de Cristo Jesús derramada en el Calvario, para que tú pudieras tener derecho a la invitación a este gran banquete de eternidad. Jesús le tuvo que pagar a su Padre con su misma sangre para eliminar el delito que la ley marcaba, nuestra desobediencia, y por supuesto nos separaba de esa capacidad de poder estar delante del Padre por la eternidad. Y para que eso se pudiera lograr, Jesús tuvo que pasar por el Calvario, por el dolor, por el sufrimiento, por un pago tan terrible. Y cuando nosotros venimos al banquete solamente por gozar el banquete, solamente por pensar en nosotros, solamente para complacernos a nosotros, pero en ningún momento venimos para complacer al Dios vivo, como dice aquí, vinieron para disfrutar del banquete, pero no vinieron con el deseo de honrar al Rey. ¡Qué dolor debe sentir el Señor que la gente venga, use sus instalaciones, participe de su comida y de sus bendiciones y se goce en las promesas y el cumplimiento de ellas, pero sin pensar en Él? ¡Qué doloroso debe de ser! Algunos están pensando hacer bien las cosas, pero con motivos egoístas. Y quisiera decirte, querido, que en estos días de tanta enfermedad y que están todavía en el aire,
déjame explicarte en un segundo que esta pandemia no se va a quitar. Al contrario, se va a multiplicar. Y tú conoces esto. Hay lindos y extraordinarios pastores que están predicando acerca de la vacuna, del chip, de la marca de la bestia. Y te voy a decir esto. Fíjate bien lo que está pasando. En enero y en febrero, marzo, nos sometimos a una cuarentena. 14 días, algunos la alargaron a 21 días, a un mes, algunos todavía están en ella. Y la gente desesperaba. No fue a trabajar, se quedaron encerrados. Fue triste saber que muchos perdieron sus trabajos. Muchos se quedaron sin dinero. Algunos no tenían que comer, y estoy hablando de gente de clase media. Hay algunos estados aquí en Estados Unidos, aquí mismo, en Carolina del Sur, algunos centros de alivio a la pandemia, a los efectos de la pandemia, ofrecieron alimentos. Y yo vi haciendo fila a gente con Mercedes, con Land Rovers, con Lexus, haciendo fila para conseguir una caja de comida. Algunos lo perdieron todo. Algunos no tienen nada. Algunos están agobiados. Yo no sé si tú sabes la tasa de suicidio que está habiendo solo en Estados Unidos. Ya no digamos en el mundo. Pero hay una agonía tremenda. Y te voy a decir una cosa. Dios no quiere que su pueblo sufra. Dios no quiere que nosotros pasemos por esta situación sabiendo que tenemos un Padre que es dueño y señor de todo el universo y de todos los universos que puedan existir, y que tiene un poder extraordinario. Y cuando ve a sus hijos que el alguacil de este mundo se los está llevando a la cárcel de la perversión, de la maldad, del dolor, del sufrimiento y de la muerte, él está agobiado, agobiado, agobiado. Quisiera leer una cita que se encuentra en la página 268 de este mismo libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, que dice así: fíjate qué pensamiento tiene en su mente cuando ve que el alguacil, cuando ve que el policía nos está llevando por las sendas del mal, porque no lo vas a creer. Algunos piensan que la pandemia nos ha hecho mejores cristianos. Yo te tengo noticias desagradables. Esto
sacó lo peor de nosotros en la mayoría de los casos. Hay unos muy poquitos que han llorado, que se han humillado, que han confesado sus pecados, que se han arrepentido y reclamado la preciosa sangre para limpiarse. Los hay, y benditos sean. Y muchos de ustedes que me están escuchando esta mañana lo son, y los bendigo, y porque ustedes son la alegría del corazón de aquel que murió para salvarnos en la cruz. Ustedes son los pocos que son la alegría del corazón. Tú que me estás escuchando, o tú que me escucharás, estoy seguro que tú serás o eres la alegría. Pero tenemos que estar en guardia. Dice aquí en la página 268, Él se propone que sus siervos posean más inteligencia y más claro discernimiento que los mundanos, y le desagradan aquellos que son demasiado descuidados e indolentes para llegar a ser obreros eficientes y bien informados. Esta cita es dolorosa, doblemente dolorosa para el corazón del Señor cuando no logramos sus expectativas, y dolorosa porque hay gente que abiertamente está en contra de todo esto. Él se propone que sus hijos, que sus siervos, posean más inteligencia, que sean o que tengan un más claro discernimiento que los mundanos. Le desagradan aquellos de sus hijos que son demasiado descuidados o indolentes para llegar a ser obreros eficientes. Él espera que cada uno de nosotros se ponga en comunión con el Señor Jesús, con nuestro amado Jesús, y desarrollemos una disciplinada experiencia de relación con Él hasta que seamos semejantes a Él. En la página 269 dice, tome cada hijo de Dios, póngase en comunión con el gran maestro, edúquese, disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad divina. Necesitamos vigilar nuestro corazón, queridos. Necesitamos disciplinadamente vigilar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras miradas. Y, querido, necesitamos respetar ese sacrificio glorioso en la cruz del Calvario, como para pasar por allí simplemente con una ingratitud horrible. Querido, te voy a decir algo. Vamos a practicar la obediencia como nunca antes la hemos hecho. Vamos a regalarle una obediencia dulce, dispuesta a nuestro amado Señor, que es lo que está esperando. Si me amas, demuéstramelo guardando mis mandamientos. Vamos a demostrárselo. Querido, tú que me estás escuchando, fíjate bien. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres ser parte de la eternidad? ¿Quieres ser parte de los ciudadanos celestiales allá en el cielo? ¿Quieres decirle al Padre, quieres decirle a Jesús, al Espíritu Santo, que tú valoras la sangre derramada en la cruz del Calvario? Vamos a obedecerle. Esa será la mayor evidencia de que realmente estamos agradecidos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y la única manera de demostrar que ustedes son mis amigos es si guardan mis mandamientos. Si me amas,
demuéstramelo, guardando mis mandamientos. Varón, varón. Y mujeres también, porque hoy la impureza, la suciedad, la inmundicia y el pecado no respeta géneros. Varón, en el nombre del Señor, tú y yo, si solamente existiéramos en la tierra dos personas, tú varón y yo, vamos a demostrarle al Señor con una obediencia humilde que valoramos lo que se hizo en la cruz del Calvario y que nuestro mayor regalo será una obediencia completa, hermosa, dependiendo de una relación con Cristo Jesús nuestro Salvador. Es la única manera en que tú puedes ser salvado de la pandemia. Alguien preguntó, ¿así que estar enfermos es pecado? Yo no sé con qué espíritu lo habrá hecho, pero te voy a decir algo. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. ¿Y cuál es la paga del pecado? Pecado es transgresión de la ley y la paga del pecado es muerte. Y la sierva del Señor está insistentemente en todos los libros, sin excepción, ella insiste en que cuidemos nuestros apetitos, nuestras pasiones, para no ceder a las tentaciones egipcias, mundanas, malsanas, y caigamos en la corriente vertiginosa del pecado. Dice aquí en la página 127 del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, fíjate bien qué dice. Ayer lunes te hablaba acerca de que si amas a Jesús, te vas a levantar temprano y vas a celebrar el culto familiar. Hay 5 cosas que nosotros tenemos que hacer en este momento. 5 cosas. 1, no te confundas. 5 cosas. Primero, una íntima comunión con Dios. 2, celebrar el culto familiar. Aquí es donde quiero que no te confundas. El pastor John Berg, es posible que alguno de ustedes lo conozca, hizo un libro que se llama Corazones en Sintonía con Dios. Es un libro que está en español también, que habla acerca del culto familiar. Y él hizo este libro, pero para poder hacer este libro, él mandó cartas a muchos de sus amigos pastores, pidiéndole que le mandaran una nota de cómo fortalecer los conceptos del libro para que el culto familiar pudiera ser efectivo. Y mandó cartas a extraordinarios hombres del mundo, grandes pastores de la Conferencia General,
de las divisiones del mundo, a maestros de seminarios, a grandes evangelistas, a grandes predicadores. Y entre los que escogió al pastor Morris Benden. Muy amigos ellos dos. Pero el pastor Morris Benden no le contestó. La mayoría contestó. Todos mandaron sus aportes para el libro. Pero el pastor Morris Benden no le contestó. Y hubo una reunión en Costa Rica. Y allí se encontraron los dos. Y el pastor Jomber le dijo, oye, feo amigo, te mandé una carta buscando tu apoyo para mi libro y que me dieras tus ideas y tus sugerencias. Y nunca me dijiste nada. Y el pastor Morris Benden le dijo, ¿y quieres que te lo diga ahora? Sí. Si tú no te levantas de madrugada para buscar a Dios y no tienes un tiempo de intimidad personal con Dios, tu culto familiar no sirve. A ver, repítemelo. Si tú no te levantas temprano para tener un tiempo de intimidad personal, tú solo, con Dios, y tú pasas de la cama al culto familiar, pero tú personalmente no tienes un tiempo de intimidad con Dios, tu culto familiar no sirve. ¿Por qué no me escribiste? Porque lo que te iba a decir era tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que ya te lo acabo de decir. Y me imagino, dijo el pastor Benden, que tú estás esperando que yo te mande una nota de una página, de 2 páginas acerca del culto familiar. No, esto es todo lo que te voy a decir. Que si tú quieres tener un culto familiar efectivo, pero tú no te levantas para tener un tiempo de intimidad personal con Dios, tu culto familiar no sirve, porque le darás a tus hijos y a tu familia pan rancio, pan duro, pan que no sirve, pan viejo, pan añejo, dependiendo de tu malvada experiencia. Tú necesitas tener una experiencia de conversión y de arrepentimiento cada día, y necesitas tener ese tiempo de comunión con Dios, porque tú eres desobediente todos los días, y si tú no tienes ese tiempo de comunión con Dios, tú le vas a dar a tu familia un pan rancio, un pan que no sirve, un pan que no tiene minerales, que no tiene bendiciones, un pan que no tiene efectividad. Un pan que depende de tu propia experiencia y no del poder del Espíritu Santo. El pastor Jomber se quedó frío, y a mí particularmente me dijo, ¿sabes una cosa? A veces nosotros, los que predicamos de estas cosas, también podemos quedarnos sin tener ese tiempo de intimidad personal. Y hermano, tú puedes ser un experto, pero si tú no tienes tiempo en el culto familiar, pero si tú no tienes tiempo para un momento íntimo con Dios, antes de abrir la Biblia, antes de abrir el libro, antes
de reunir a tu amada familia y explicarle las palabras de vida eterna. Si tú no tienes tiempo para Dios, no sirve. Ok, vamos a repasar. Primero, 5 cosas. Tú necesitas de madrugada para ser amigo de Jesús, un tiempo de comunión íntima con Él. Yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme, los que temprano me buscan. Primero, un tiempo personal de intimidad con Dios. Número 2, celebrar el culto familiar. Número 3, guardar los mandamientos con deleite, gozo y alegría. 4, cambiar tu dieta. Y 5, vivir una vida disciplinada de santidad de tal forma que puedas tener el mismo vestido de Cristo Jesús que Él cariñosamente te da como regalo cuando lo aceptas por la fe en su muerte o por su muerte en la cruz del Calvario para salvarte a ti y de tus pecados. Estas son las 5 cosas. Y hemos estado hablando de esto. Déjame leerte la cita que dice aquí. Dice aquí, me mostró. Página 127, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él. ¿Y cómo crees que vas a entrar en una relación sagrada con Él? Pues tú me vas a decir, pues lo que acabas de decir, levantándome temprano de madrugada para... Sí, perfecta tu respuesta. Pero aquí la sierva del Señor entra a un detalle que no te va a gustar nada. Dice, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él y, por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Esta luz fue una gran bendición para mí, porque aunque tú no creas, nuestra hermanita Ellen G. White, querido, comía carne, comía mantequilla, comía leche, huevos. Y cuando tuvo la visión, dejó de comer carne, pero seguía comiendo huevos y leche. Y algunas cosas están escritas aquí en el don de profecía como fruto de su incompetencia para obedecer. El Señor le dijo que ningún producto de animales debían entrar a la boca, al paladar de sus escogidos. Pero ella hizo caso omiso y seguía comiendo leche, queso, huevos. Pero allá para 1867, el Señor le mandó otra visión, aparte de la del 63. Y le dijo que no estaba haciendo bien. Y se asustó. Antes de 1867, ella dijo, un poco de mantequilla no es malo, con un pedazo de pan tostado. Nosotros tenemos en casa una vaca, Holstein, que cuidamos con precauciones especiales para que no se enfermen y dé buena leche, y tomamos leche fresca. Pero
después de la visión del 67, ella dijo que el queso, que la leche y los productos lácteos nunca debieran entrar a nuestro estómago. Eso está allí ¿cómo se llama? Consejos sobre el régimen alimenticio, en el capítulo Las proteínas. La gente piensa que necesita proteínas y tú vas a encontrarte a doctores, a dentistas que te van a gritar: es que necesitas proteínas y necesitas comer carne, necesitas tomar leche. Querido, yo tengo 71 años, ya voy para 72 años. Y te voy a decir una cosa: no tomo leche, no como queso, no como carne. Y tengo suficientes proteínas. ¿Y de dónde las consigues?, me dijo alguien una vez, un pariente. No me digas que tus cacahuatitos, que tus manicitos allí. Digo, no, lo consigue de donde lo consigue el elefante, de donde lo consigue el caballo. Y ahí la consigo. Y tengo suficiente. Y quiero decirte que por obedecer a Dios y por su maravillosa gracia, mi esposa querida, desde que estamos juntos, no nos hemos enfermado. Y he estado en Wisconsin, en Chicago, en Nueva York, en Massachusetts, en invierno, con la nieve allá arriba, la gente tosiéndome enfrente y mandando sus bombazos de contaminación. Y mi cuerpo solamente fluye un poquito de agua por un minuto y se va la infección y la contaminación. Y no nos enfermamos. Dice aquí la cita: me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él, y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente y su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Esta luz fue una gran bendición para mí. Entonces me decidí en favor de la reforma pro salud, sabiendo que el Señor me fortificaría. Actualmente, fíjate lo que significa obedecer. Actualmente, no obstante mi edad, gozo de mejor salud que cuando era joven. Muchos jóvenes se los va a llevar el COVID-19. Muchos jóvenes se van a ir por no obedecer esto. ¿Sabes una cosa? Pero no es por no obedecer, es porque no amas a Jesús. Tú no puedes guardar los mandamientos, tú no puedes obedecer si no amas a Jesús. Y tú no puedes amar a Jesús si no apartas tiempo para Él. Y tú no puedes apartar tiempo para Él si tú no tomas tiempo para esa comunión íntima, particular, de tal forma que puedas motivar a tu familia completa a celebrar el culto familiar y tener una relación viva, eficaz, intensa, profunda, emocionante, gloriosa. Si tú vieras la sonrisa que mi esposa me dedica cuando nos levantamos a las 4 de la mañana, me brinda una sonrisa de gozo por la alegría de saber que vamos a correr a este santuario para buscar al Señor. Y a veces como que jugamos competencia. A veces ya sea que estemos desayunando, comiendo. ¿Y qué vas a hacer ahorita? Y bueno, yo a veces salgo al jardín a hacer un poco de ejercicio, a cortar el pasto, a meter la máquina, a podar los árboles, a hacer cualquier cosa en el jardín. Pero si yo les digo, voy a subir al santuario, pero inmediatamente corre para que yo no le gane.
Y a veces cuando yo llego aquí, ella ya está aquí en cuclillas, de rodillas, buscando al Señor. Hay un gozo en la íntima relación con el Señor. Querido, si tú no tienes esta íntima relación con el Señor, entonces lo que comas no importa. Porque dice aquí que debe de haber, eh, me mostró, el Señor le mostró en una visión particular que los que guardan sus mandamientos, para poder hacerlo, deben entrar en una relación sagrada con Él. ¿Y qué conlleva esa relación sagrada con Él? Esa relación sagrada con Él tiene que estar relacionada con la temperancia en el comer y el beber. Cariñosamente, queridos, cariñosamente, cariñosamente, te lo pido, eh, con mucho cariño, deja de comer carne, deja de comer pescado, deja de comer pollo, deja de comer productos de animales muertos. Dice aquí, página 126, estoy comisionada para decir a los padres, colocaos enteramente alma y espíritu del lado del Señor en este asunto del control del comer y del beber, para que puedas tener una relación sagrada con Él. Debemos recordar en estos días de prueba que estamos en juicio delante del Señor del universo. No renunciaréis a las costumbres que causan daño. Las palabras valen poco. Mostrad por actos de abnegación que queréis obedecer las órdenes que el Señor da a su pueblo peculiar. Y hermanos, aquí dice, te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven, te voy a decir cómo dejé yo de comer carne. A mí me gustaba mucho la carne. Allá en 1973, el pastor Braulio Pérez Marcio vino a Ciudad de México, en la iglesia de Sadi Carnot, a dar una campaña. Yo trabajaba en la Asociación Interoceánica, que en aquella época todavía era una misión. Y varios pastores de diferentes asociaciones fueron invitados para apoyar a la campaña de la Asociación Central con el pastor Braulio Pérez Marcio. Yo siempre fui un admirador de la elocuencia, la sabiduría y la dulzura del pastor Pérez Marcio. Así que cuando me dijeron que yo iba a ir a apoyar a la campaña del pastor, me sentí emocionado. Y por supuesto estar en una campaña con un evangelista de ese nivel. Pero déjame platicarte una de mis travesuras. Yo comía carne en esos días, pero me juntaba con unos pastores de Ciudad de México que me llevaban, alguno que me está escuchando de Ciudad de México, allí entre el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma. Hay un edificio grande allí, diríamos, yendo de norte a sur de Insurgentes, cruza Reforma. Entonces, en la esquina de Insurgentes y Reforma hacia el lado norte, había una taquería llamada La Fogata. Y ahí te vendían tacos, pero por kilo, por un cuarto de kilo, por medio kilo.
Y yo llegué por allí y la verdad que la primera vez me comí solamente un cuarto de kilo de carne. Para mí, deliciosísima. Nunca había comido una carne así. Eh, la segunda vez que fui me comí 2 cuartos. Y las siguientes veces, no me mires mal, me llegué a comer 4 cuartos, es decir, 1 kilo. Y pues todo el mundo comía carne allí, así que yo comía carne. Pero en la casa, mi esposa luchaba porque yo dejara de comer carne. Un día, un lindo amigo mató una vaca para su familia, era un señor millonario, y me regaló 10 kilos de carne, la mejor carne, porque él dijo, para mí lo mejor de este animal tiene que ser para el pastor que me llevó a Jesús. Imagínate de qué manera lo llevé a Jesús. Y me dio 10 kilos de carne literal. Pero mi esposa luchaba. Cuando me vio llegar con 10 kilos de carne, de lo mejor de la carne del animal, porque ellos eran muy ricos, viajaban por todo el mundo y conocían de los mejores restaurantes y de las mejores piezas del animal, pues esa carne me la dio. Y yo recuerdo que en ese desayuno mi esposa me preparó un pedazo y me fui a la oficina para estar a las 8 y a la 1 estaba de regreso. Y cuando regresé me dijo, oye, yo hice algo que no sé si hice bien o hice mal. En aquella época los pastores no ganaban tan bien o bien. Y pues a veces había escasez en la casa. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hizo? Se endeudó. Porque a veces la gente, en Puebla pasaban los vendedores ahí vendiendo estufas, lavadoras por las casas, aspiradoras. Y ¿compraste? ¿Qué compraste? ¿Qué compraste? Dice, no compré nada, no compraría nada sin informarte a ti. Bueno, pues, ¿qué hiciste? Y yo quería que me dijera dónde estuvo el pecado. Y dice, mira, espero que no te enojes, pero le regalé los 10 kilos de carne a la vecina de aquí. Quería ahorcarla. Pero imagínense cómo iba a pelear en contra de algo donde Dios abiertamente me decía que yo no debía comer carne y que yo estaba mal. Y me molesté, pero en silencio, en secreto, porque no podía pelear contra Dios. Podía pelear contra mi esposa, pero no contra Dios, así que me aguanté las ganas. Bueno, déjame decirte algo. Ella siempre me ponía unas citas del don de profecía en el buró de mi cama. Cuando yo me iba a dormir, allí habían unas notitas escritas a máquina de citas. Por ejemplo, que cómo es posible que los que comen carne, no, cómo es posible que los que esperan la segunda venida de Jesús todavía sigan alimentándose de animales muertos, cuando esto hace tiempo debieron haberlo abandonado. Hay una cita por ahí que dice que los que esperan la segunda venida eliminarán la carne de sus dietas. Me ponía citas. Pero un día, y yo luchaba y yo quería dejar de comer carne, pero
pues lo hacía por 2 días, por 3 días y volvía a lo mismo. Pero un día, me encontré con esta cita que dice así. La cita dice, como mensaje, está hablando a los pastores, me estaba hablando a mí como pastor. De paso, yo no estoy criticando a ningún pastor que coma carne, tú puedes hacer lo que quieras, tú tomas tus decisiones individualmente. Yo estoy hablando de mí, de cómo fue un batallar. Para mí no fue fácil dejar de comer carne, te soy honesto, te soy sincero. Y siempre tuve una buena razón para seguir comiendo carne. Pero me puso citas, muchas citas. Un día me encontré con esta cita que dice, como mensajeros de Dios, no diremos al pueblo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Y continúa la cita, dice, no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido. ¿Qué le estaban diciendo a este miserable pastor? Que si yo comía carne era porque estaba dando un testimonio de la complacencia de un apetito pervertido. No me lo estaba diciendo Elena de White, me lo estaba diciendo Dios mismo. Pero no termina la cita aquí. Dice aquí, no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido. Y entonces añade, y esta fue la parte que me golpeó y me dio un knockout total. Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada. Fíjate bien que este asunto de la carne es una verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto. Quieren, fíjate bien, ¿a quién le estaba hablando? Si no era Salomé. Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas. ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? La salud del cuerpo debe considerarse como esencial para el crecimiento en la gracia y en la adquisición de un carácter santo y templado. Fíjate bien lo que está diciendo, que si tú comes carne, tú jamás podrás tener un carácter santo y templado. El cerebro y los nervios están en relación íntima con el estómago. Fíjate bien, el cerebro y los nervios están en íntima relación con el estómago. De los errores practicados en el comer y beber resultan pensamientos malsanos y hechos erróneos. Y todos somos probados en este tiempo. Queridos, estamos dispuestos a separarnos de todo aquello que tienda a degradarnos y hacernos lo que no debemos ser. Me sacudió esta cita. Yo era un pastor muy respetado, muy querido en la Asociación Interoceánica. Y cuando yo leí, quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto, quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas. Te digo una cosa, si cuando la mujer regaló los 10 kilos de carne la quise ahorcar, ahora la quise matar allí mismo. Pero pues no lo podía hacer. Me dio tanta vergüenza.
Cuando dice, quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios, permitir que la gula de la carne envenene la corriente vital que fluye por sus venas. Cualquiera de los que son ministros del Evangelio, que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto. Hermanos, dice, no daremos un testimonio decidido contra la complacencia del apetito pervertido. Me sentí tan miserable, me sentí una cucaracha, me sentí tan sucio, tan pervertido. Y te voy a decir una cosa, porque todo hombre que come carne, sus pensamientos siempre van a ser impuros. Y santidad, dice la página 50, 51, 52, 84 y 444 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que la gente que come carne, y yo lo leí en esos días, santidad es imposible. ¿Y sabes qué cosa es santidad? Bueno, la Biblia dice que sin santidad es imposible ver a Dios. Me sentí tan avergonzado, tan avergonzado, tan avergonzado, que finalmente yo me di cuenta que comer carne, porque yo, como mucha gente dice, comer carne no es asunto de salvación. Me di cuenta que comer carne me separaba de Cristo y me separaba de la eternidad. Y cuando yo dejé de comer carne, no dije, hoy voy a dejar de comer carne. ¿Sabes cómo dije? No lo vas a creer. En lugar de decir, yo ahora voy a empezar, ya voy a dejar de comer carne, no dije así. Yo dije, ahora voy a empezar a obedecer. Yo pregunté a mí mismo, Salomé, ¿cuándo vas a empezar a obedecer? ¿Cuándo vas a empezar a obedecer? Dice aquí, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente, guardar su cuerpo en las condiciones más favorables para servirle. Querido, ¿sabes por qué me levanto con alegría? Porque tengo un cuerpo sano. Te voy a contar un chisme. Ayer mientras comíamos con el hombre importante, mi esposa le dijo, tuvimos que correr un poco para llegar porque mi esposo estaba corriendo. Y la señora se le quedó mirando. ¿Tu esposo corriendo? Sí, él corre todos los días. ¡Wow! Querido, tener un cuerpo que obedece a Dios, de seguro que tendrá la bendición de Dios y no te enfermarás. Dios quiere que tú te coloques en las manos de Él para obedecerle. Si tú eres amigo de Jesús, vas a dejar de comer carne. Porque solo los que son amigos de Jesús van a hacer lo que Él dice. Él dice en Juan 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí el Elenita dice, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él. Y déjame leerte que ella no dice, ustedes los malvados comedores de carne.
Desafortunadamente, ella comía carne para esos días y fíjate bien cómo dice, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en... ¿Tú sabes por qué no se predica de comer carne ahora? Porque la mayoría estamos en esto, incluyendo Elenita cuando escribió esta cita. Fíjate, me mostró que los que guardan sus mandamientos deben entrar en una relación sagrada con Él y por la temperancia en el comer y el beber, guardar su mente en las condiciones más favorables para servir al Señor. Y ahora escucha, fíjate bien, cómo ella se incluye. No dice, yo hace 20 años dejé de comer, no, no. Dice aquí, esta luz fue una gran bendición para mí. ¿Oíste cómo dice? ¿Cómo dice mi hermanita? Esta luz fue una gran bendición para mí. Y punto. Y ahora personaliza la cita y dice, me decidí. Ella, que consumía algunos productos objetables para la mente de Dios, para el pensamiento de Dios, para el plan de Dios, para lograr la santidad de Dios, me decidí en favor de la reforma pro salud, sabiendo que el Señor, porque ella creía que la carne era lo que le daba vigor. Hay que comer carne. ¿No es cierto que tú has escuchado esa frase? Si tú no comes carne vas a estar, mira esos vegetarianitos buenos para nada. Querido, yo quiero que sepas que yo estoy hoy mejor que cuando tenía 30 años. Te lo prometo. Y varón, te voy a decir un secreto. Tú puedes llegar viril, hombre, hasta los 100 años si dejas de comer carne. Por un pedazo de animal muerto, tú ya no puedes gozar la compañía de tu linda esposa. ¿Por qué? Porque la grasa y los ácidos de la carne destruyen tu sistema. Y así lo dice Dios mismo. Y aquí tengo este libro que dice cosas terribles. Dice aquí, el Señor, solo lo abrí, fíjate que ni siquiera busqué la página. El Señor me ha mostrado el tomo 2, página 61. El Señor me ha mostrado algunas cosas con respecto a ustedes. Esto fue más acá. Que me siento en el deber de escribir, se encuentran entre los que se me presentaron como remisos a poner en práctica la reforma pro salud. Mientras no lo hagan, estarán en tinieblas. Si tú no dejas de comer carne, aquí Dios está hablando a través de la sierva del Señor. Mientras no lo hagan, estarán en tinieblas. Si Dios ha hablado a este pueblo, quiere que oiga y obedezca su voz. El sábado pasado, mientras hablaba, vi nítidamente delante de mí los rostros pálidos de ustedes como si me fueran, vi los rostros pálidos de ustedes tal como me fueron mostrados en la visión. Vi en la salud de ustedes las enfermedades que han padecido por tanto tiempo. Y entonces, dice aquí, mientras lo hagan tendrán que sufrir las consecuencias. Querido, la enfermedad es más fácil de conseguirla 10 veces más cuando consumimos carne de animales muertos. Mientras lo hagan tendrán que sufrir las consecuencias, porque cada transgresión tiene una sanción establecida. ¿Oíste? ¿Oíste lo que dice? Comer carne tiene su resultado. Y comer carne, pues obviamente es pecado, porque mientras lo hagan tendrán que sufrir las consecuencias. Dice aquí,
mientras no lo hagamos, estamos transgrediendo continuamente las leyes que Dios ha establecido para su organismo. Mientras lo hagan, tendrán que sufrir las consecuencias porque para cada transgresión hay una sanción establecida, página 62. Y ustedes se asombran de que permanentemente padecen de mala salud. Y ahora escucha esto, y esto no te va a gustar nada. Tengan la seguridad de que Dios no va a realizar un milagro para salvarlos de las consecuencias de su propia conducta. Y por si estás escuchando, querido, de todas las familias, página 63, de todas las familias que conozco, de todas las familias que conozco, ninguna necesita tanto de los beneficios de la reforma por salud como la de ustedes. Gimen bajo dolores y postraciones a los que no se puede hacer frente y tratan de someterse a ellos con la mejor de las actitudes, creyendo que la aflicción es lo que les ha tocado en suerte y que ha sido establecido por Dios o por la providencia. Hermanos queridos, dice aquí, es tan pecado violar las leyes que rigen nuestro ser como quebrantar uno de los 10 mandamientos, porque no se puede hacer ninguna de las dos cosas sin quebrantar la ley de Dios. No podemos amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza, mientras amamos nuestros apetitos y nuestros gustos, muchos más de los que amamos al Señor. Dice acá abajo, despierten de su letargo y Cristo les dará vida, modifiquen su manera de vivir, de comer y de beber y de trabajar. Mientras continúen con la conducta que han proseguido durante tantos años, no podrán distinguir jamás claramente las cosas sagradas y eternas. Dice aquí, ese es un pensamiento que a mí me da risa. Miles han complacido sus apetitos pervertidos, han comido lo que consideraban una buena comida, hablando de la carne. Y como resultado de ella han sufrido de fiebre o de alguna enfermedad aguda y hasta de una muerte segura. Esa fue, por cierto, una satisfacción adquirida a un costo exorbitante. Muchos han hecho precisamente esto. Y estos suicidas han sido elogiados por sus amigos y el pastor, y han sido enviados directamente al cielo en ocasión de su muerte. Cuando estos mueren, han sido enviados al cielo por su pastor. Dice, y entonces voy a leértelo otra vez. Esto me da risa porque fíjate bien, nosotros a esos que comen carne, cuando mueren, el pastor los manda al cielo directito. Dice, pero los vamos a ver en la patria celestial. Pues yo quiero que sepas que Dios tiene un pensamiento diferente a tu pastor. Dice aquí, miles han complacido sus apetitos pervertidos, han comido lo que consideraban una buena comida y como resultado de ello han sufrido de fiebre. Allá en mi tierra hay una reunión de laicos y matan una vaca y en sábado. Imagínate, miles han complacido sus apetitos pervertidos, han comido lo que consideraban una buena comida y como resultado de ella han sufrido de fiebre o de alguna enfermedad aguda y adquirida a un costo exorbitante. Una muerte segura, como resultado de ello, de comer carne, han sufrido de fiebre, de alguna enfermedad aguda y hasta de una muerte segura. Esa fue, por cierto, una satisfacción adquirida, pero a un costo exorbitante. Muchos han hecho precisamente esto. Y estos suicidas, esos que murieron por comer carne, han sido enviados directamente al cielo en ocasión de su muerte. Y escucha lo que dice aquí. ¡Qué pensamiento! Glotones en el cielo. No, no, no. Los tales jamás traspondrán las puertas de perla de la dorada ciudad de Dios. Los tales jamás serán exaltados a la diestra de Jesús, el precioso Salvador, el sufriente hombre del Calvario. Su vida fue de constante abnegación y sacrificio. Hay un lugar señalado para cada uno de ellos entre los indignos que no pueden participar de la vida mejor, de la herencia inmortal. Querido, te voy a decir una cosa. Quiero que sepas que para mí fue muy, muy difícil
entender. Y te prometo que yo no estaría predicando estas maravillosas verdades si mi mente no estuviera limpiada por la sangre de Jesús y por la obediencia a estos santos principios. Dice aquí la cita en la página 61. Necesitáis mentes claras y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación, para valorar el Calvario. Tú nunca podrás valorar el Calvario si comes carne. Para valorar la expiación, para valorar el Calvario y estimar debidamente las cosas eternas, necesitas una mente clara y enérgica. Para valorar la expiación, para valorar el sacrificio de tu amado Jesús y estimar debidamente las cosas eternas. Nosotros queremos llegar al cielo, pero dice aquí la cita, sin glorificar al Rey. Queremos llegar para complacernos a nosotros mismos. Dice aquí, si seguís una conducta equivocada y erróneos hábitos de comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, no estimáis la salvación y la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestras vidas con la de Cristo. Cuando tú comes carne o productos animales, pollo, pescado, querido, dice aquí, si seguís una conducta equivocada, errónea en hábitos del comer, y por ello debilitáis las facultades intelectuales, ustedes no estiman la salvación, no estiman la vida eterna como para que os inspiren a conformar vuestra vida con la de Cristo. Y tampoco haréis esfuerzos fervorosos y abnegados para conformaros con la voluntad de Dios que su palabra requiere y que necesitáis para que os den la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. Por si no lo sabes, aquí en la página 255 del libro. Perdón, la cita que acabas de leer. ¿Te gustó, verdad? Mucho, la última. O sea, pero esa donde la está. Página 61, necesitáis mentes claras. Ajá. Y enérgicas para apreciar el carácter excelso de la verdad, para valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Página 61, tomo 2 de Testimonios para la Iglesia. Y aquí esto está lleno, y acuérdate que solamente lo medio abrí y ahí estaba todo. Gracias. ¿Sabes una cosa? Cuando comemos carne, el pecado se hace tan liviano y tan inofensivo. Fíjate, dice aquí en la página 400, de acuerdo con la luz que Dios me ha dado, un gran número de adventistas consideran la fornicación y el adulterio como pecados que Dios pasa por alto. Estos pecados se practican muy comúnmente. No reconocen las exigencias de la ley de Dios y han transgredido los mandamientos del gran Jehová y celosamente enseñan a sus oidores a hacer lo mismo, declarando que la ley de Dios ha sido abolida y su jurisdicción ya nada tiene que ver. Ok, déjame leerte una cita que se encuentra en la página 255. Fíjate bien lo que dice aquí. Yo te la leía. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Hermano, si el consumo de pollo, de paso, el pollo es uno de los alimentos más pervertidos en este mundo. Explícame. Te lo digo con amor. Un pollo en el pueblo, allá, aún en los pueblos, ya hoy en los pueblos, incluyendo mi pueblo, no vas a encontrar un pollo de rancho, muy difícil. Lo puedes encontrar. Pero un pollo
En el campo tarda más o menos de 5 a 6 meses de pollito a grandota. Explícame, ¿cómo es posible que en la granja de pollos, ya casi menciono el nombre de la compañía gigantesca aquí en Estados Unidos, donde todos comen, tarda de 21 a 25 días, cuando en 24 o 25 días el pollo aquí en las granjas está de doble pechuga. Explícame, ¿cómo le hacen, querido? En 25 días un pollo aquí es de doble pechuga. Allá, en el campo, tarda 6 meses. Dice aquí, Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios va a formar su reino. ¿Por qué Dios exige que sus hijos sean perfectos? ¿Por qué? Escucha esta cita que se encuentra en Patriarcas y Profetas 3:96. Si tú observas, no te he leído ninguna cita del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, porque yo sé que tú vomitas ese libro. Bueno, pues no te lo he leído. Aquí no está. No lo vas a encontrar. Y allí en mi librero tampoco está. Porque yo sé que no te gusta ese libro y no te lo voy a poner. Pero si tú rechazas los testimonios, estás rechazando al Espíritu del Señor, que junto con los seguidores de Satanás odian los testimonios del Señor. Escucha. Dice aquí en la página 396. Dios se proponía suplir alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido, fíjate bien, cuando yo comía carne y suspiraba por mis 10 kilos de carne y quise ahorcar a mi esposa, era porque mi apetito estaba pervertido. Cuando yo me comí en la campaña del pastor Pérez Marcio 1 kilo de carne yo solito allá en la esquina aquella, es porque mi apetito estaba pervertido. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición más saludable, a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente se proveyó para el hombre, los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo fue que quedaron los israelitas en gran parte privados de alimento de origen animal. Ahora, escucha esta cita. Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta. ¿No es lo que piensa el pueblo adventista en estos días? Nuestro maravilloso pueblo. Satanás los tentó y líderes y miembros. Fíjate bien cómo dice aquí. Satanás los tentó para que consideraran esta restricción como cruel e injusta. No puede ser, injusta. Les hizo codiciar las cosas prohibidas porque vio que la complacencia desenfrenada del apetito tendería a producir sensualidad. Cuando tú comes carne, tú codicias las cosas prohibidas y Satanás ve que esto puede producir sensualidad y por estos medios le resulta más fácil dominarlos. El autor de las enfermedades y las miserias asaltará a los hombres donde pueda alcanzar más éxito, mayormente por las tentaciones dirigidas al apetito. Ha logrado inducir a los hombres a pecar desde la época en que indujo a Eva a comer del fruto prohibido. Y por este mismo medio indujo a Israel a murmurar contra Dios
porque favorece efectivamente a la satisfacción de las pasiones bajas, para que los hombres menosprecien todas las obligaciones morales. Cuando la tentación los asalta, tienen muy poca fuerza de resistencia, 10 veces más propensos a fallar y a enfermarse. Te voy a decir algo. Si tú comes carne, no la podrás dejar, porque no eres amigo de Dios. Solo los amigos de Jesús van a dejar de comer alimentos que destruyen el cuerpo del Espíritu Santo. Si el Señor, fíjate bien, tiene un libro completito de más de 500 páginas, solo para que no comas carne, ¿no crees que está preocupado por tu salvación y que comer carne dice que no es lo más sabio para tu salvación? Ahora, por otro lado, te voy a leer acerca de la salvación. Antes de leerte lo que quiero leer, yo sé que el tiempo se me ha ido. Dice aquí, no solo al comienzo de la vida cristiana, página 124. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, renunciar a mi gusto, a mis apetitos. Ha de renovársela a cada paso que se dé al cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podremos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Querido, y si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que aquí dice que necesitamos sacrificar nuestros apetitos y pasiones. Yo lo tengo allí. Está hablando de la conversión diaria en Cristo triunfante. En la misma página 124, si la quieres buscar, lee que tú necesitas una conversión al principio de tu vida cristiana y una repetición de ella cada día. Y sigues leyendo y te vas a dar cuenta que tu conversión es imposible si comes carne. Página 124, búscalo. Te voy a dar ese trabajito. Por otro lado, solo los que son amigos de Jesús le obedecerán. Los que no son amigos de Jesús, aunque quieran, no pueden, porque santidad es imposible con un cuerpo envenenado, con un cuerpo intoxicado. Necesitamos entrar en una relación sagrada con Él. No he podido leer todas mis citas. El camino al cielo ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo, y tú no estás dispuesto a pagar el precio. Fíjate bien, el camino al cielo ha sido pagado, ha sido abierto a un costo infinito que han pagado el Padre y el Hijo. ¿Estarás dispuesto a andar por ese camino de pagar el precio? Si Dios ha hecho provisión para que el hombre tenga la vida eterna, también tiene las formas de capacitar al hombre para que ejercite la santidad en su vida. Todos los que quieran dar evidencia de que han echado mano de la vida futura, darán una demostración práctica en su vida y su carácter de que están viviendo en novedad de vida, en pureza y santidad aquí, cumpliendo con lo que ha sido revelado.
¿Y qué cosa es lo que ha sido revelado? Que nosotros tenemos que entrar en una relación sagrada para poder controlar nuestros apetitos y eliminar aquella alimentación egipcia que dejó tendido en el desierto a más de 2 millones. Voy a terminar leyéndote una nota, querido, en el libro de Oseas. Perdón, allí donde leíste. En la página 461 de Testimonios para Ministros. Gracias. Dice aquí, aquí lo dice clarito, 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 clarito. O amas a Jesús o amas a Egipto. Y no lo vas a creer que está en la Biblia el asunto de comer carne. Y habla de amor, así como en Juan 15 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis los que yo os mando, y si me amáis guardad mis mandamientos. Bueno, lo mismo está en Oseas. Vosotros sois mis amigos. ¿Quieres ser amigo de Jesús? Te lo digo cariñosamente. Me costó mucho trabajo dejar de comer carne. Aquí entre nos, con vergüenza lo digo. Me costó mucho trabajo. Me costó vivir una vida pecaminosa e impura. Me da vergüenza contarte esto, pero te lo digo porque, como dije hace un momento, cuando dejé de comer carne no dije, ahora voy a dejar de comer carne, no. Algún día tengo que empezar a obedecer. Fíjate bien, algún día tengo que empezar a obedecer. Y cuando dejé de comer carne, yo dije, ahora voy a empezar a obedecer. Y el Señor me ayudó cuando yo le pedí su auxilio, su ayuda y su poder para hacerlo. Y empecé a guardar sus mandamientos. Increíble del increíble. Escucha esto. Si tú amas a Jesús, vas a lograrlo. Si tú no dejas de consumir alimentos que destruyen tu cuerpo, alimentos de animales muertos, no te va a gustar esto. Pero esto no lo digo yo, tú no eres amigo de Jesús. Fíjate bien. Oseas 8:11. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. ¿Oíste lo que dijo? Y no lo vas a creer. Pero los altares de Efraín para pecar eran las taquerías. Escucha, 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 escucha. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Y al ver Dios esto, dice el 12, le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidos por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. ¿Y sabes qué dice adelantito? La siguiente nota, la siguiente palabra. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Léelo, por favor, léelo. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y con el asunto de la carne, dice aquí, les escribí las grandezas de mi ley. En relación a la carne, porque de eso está hablando. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Un hombre me dijo, no, ahí está hablando de los sacrificios del santuario, de la carne del santuario. No, ¿por qué se molestó el Señor? Fíjate bien. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Ahora escucha, ¿dónde está el problema de Efraín? Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron.
no los quiso Jehová. ¿Qué cosa dijo? ¿Por qué no los quiso Jehová? Porque sacrificaron carne y comieronla. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado, y ellos volverán a Egipto. Y dice aquí más abajo, olvidó pues Israel a su hacedor por la comida, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Pero continúa hablando en el 9, dice el 9:3, no quedarán en la tierra de Jehová, la gente de Efraín, sino que volverá Efraín a Egipto, donde comerán vianda inmunda. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Ya eran unas taquerías, porque tú nunca vas a ver que el pueblo se fue tras un Dios ajeno como Salomón. No, el pueblo hacía cosas, sus fechorías, pero poner a otro Dios por el lugar de Dios, aparte del becerro, después de la lección del becerro de oro, eso fue un castigo terrible, aprendieron su lección. Ellos no andaban detrás de otros dioses. Los dioses que ellos pusieron, dice, porque multiplicó, puso muchísimos altares para pecar, tuvo altares para pecar. Entonces les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. Y cuando ese comieron parece que fue desesperadamente abundante. No los quiso Jehová. Aquí dice, no los quiso Jehová. Y entonces, ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Y el 9:3 dice, no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverán a Efraín. Volverá Efraín a Egipto, donde comerán vianda inmunda. Dice aquí más en el capítulo 9, versículo 10, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Pero ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables con aquello que amaron. Qué triste. Toda la maldad de ellos fue en Gilgal. Allí pues les tomé aversión por la perversidad de sus obras. Los echaré de mi casa, no los amaré más. Todos sus príncipes son desleales. ¿Por qué? Dicen, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. No los amaré más. No los apreciaré más. No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Siria, donde comerán vianda inmunda. Y te darás cuenta que está hablando aquí de la gente que consume alimentos de animales muertos. Voy a parar aquí y se me fue el tiempo. Perdónenme. Vamos a orar. No hay un llamado. No, antes no. Yo no te voy a decir, ¿quieres ir al cielo? No. Tú tienes que pensar. Tú tienes que pensar. Querido, algunos van a enfermarse por la pandemia y se van a morir. Yo quiero que sepas que he visto decenas de hermanos, amigos que conozco que se han muerto. Y uno de ellos, cuando le dije que escuchara uno de mis temas acerca de la novia del desierto, me dijo, ya estábamos en la pandemia. Me dijo, ya sé de qué se trata.
hablas en contra de la carne, pero de algo me he de morir. Y ya se murió. Hace como 2 semanas se murió. De algo me he de morir. Morir no es un problema, pero el morir sin obedecer a Dios es morir sin esperanza. Aunque tu pastor te mande al cielo. Esa cita me impresionó muchísimo, 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 muchísimo. Bueno, ya te la leí. Gente que, glotones en el cielo, imposible. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estoy avergonzado por haber tardado tanto en obedecer. Me siento avergonzado porque hoy podría tener mejor salud. Hoy podría estar más vigoroso. Hoy podría estar más fuerte. Hoy podría ser diferente si hubiera obedecido desde el principio. Perdóname. Te ruego una bendición por todos mis hermanos. Permite que cada uno pueda tener una mente clara, vigorosa y estar dispuestos a hacer un pacto sagrado contigo, tener una relación sagrada contigo, donde nuestro deleite sea obedecerte, tanto como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro Dios, pero también como nuestro Redentor. Tú quieres redimirnos. Tú estás viendo que el enemigo nos está llevando a la cárcel y quiere sacarnos de la cárcel, pero parece que nosotros estamos yendo como voluntariamente para allá. Nos encanta Egipto. Y muchos estamos muriendo, pero mirando hacia Egipto. Perdónanos, Señor, no podemos ser parte de la ciudadanía celestial si nuestros apetitos no son lavados, limpiados, transformados, a tener un cuerpo disciplinado, santo y limpio, puro, perfecto, completo, como tú lo demandas. Ten misericordia, acompáñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien me dice en esta mañana, pero Jesús comió carne, querido, sigue comiendo carne. Tú no vas a cambiar. Tú nunca vas a cambiar, porque no eres amigo de Jesús. Y si tú dices, y eres capaz de ofender a Jesús, y decir que todo lo que tiene aquí no sirve, pues no se puede hacer nada. Que Dios les bendiga. Nos vemos el sábado a las 6 de la tarde. Que Dios los cuide.